pero aquí arriba. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo ves este entorno en el que nos estamos moviendo y sobre todo qué puede hacer el inversor que tiene la tentación de la entrada y el miedo de estar siendo el último que entra? Bueno, los compañeros que antes me han precedido, yo creo que han explicado bastante bien, ¿no?, cuál es el contexto, tanto a nivel fundamental como a nivel técnico. La situación en estos momentos, seguimos en un contexto de cierto deterioro del ciclo económico, que si se mantiene hoy por hoy, sobre todo por el gasto público, sobre todo en Europa, ¿no?, las cifras que estamos conociendo de a lo mejor ligeras mejoras o no tan deterioro del crecimiento económico, sobre todo se debe más a ese incremento del gasto público voraz por parte de los estados, no tanto por el sector privado, ¿no? Y el deterioro sobre todo se da más en países más industriales, como puede ser el caso de Alemania. En segundo lugar, lo que tenemos es una situación en la cual los tipos de interés van a estar altos y durante más tiempo. Esa es la frase más repetida a lo largo de esta semana y también la pasada semana, es decir, es una semana de bancos centrales. Y me temo que eso que va a seguir siendo así, sobre todo por ese tercer factor. La inflación no es que se modere, es que el ritmo de crecimiento es verdad que se modera, pero sigue creciendo y además lo está haciendo además por encima del objetivo que se marcan los distintos bancos centrales. Todo esto en un contexto que, como también apuntaba algún otro compañero, un precio del petróleo que no baja la guardia, que sigue subiendo. Me preocupa mucho el diésel. Y no solo porque utilice un vehículo de diésel, sino realmente por el incremento que está sufriendo, en este caso, el precio de este suministro, en este caso energético, y la gran dependencia, sobre todo de Europa, ¿no?, donde tenemos unas reservas mínimas y después de las medidas que ha anunciado Rusia, pues probablemente no sea un favor el que nos esté haciendo en estos momentos. Y también parte de culpa la tiene Europa con la política de energía de refino que ha llevado a cabo, sobre todo en los últimos años, ¿no? En este contexto, ¿qué podemos hacer cuando invertimos en fondos de inversión? Bueno, pues en primer lugar, seguir apoyándonos en la parte más defensiva. Debemos de seguir apoyándonos fundamentalmente en monetarios euro de súper corto plazo y además con comisiones muy bajas. Si vemos que siguen repuntando los tipos de interés del más corto plazo, este tipo de productos, este tipo de fondos de inversión van a seguir siendo, un sitio donde podemos estar colocando nuestra liquidez, si me permitís esa expresión, pero además colocándolo en un activo que no solo nos diversifica, no solo tiene una serie de ventajas fiscales, sino que además está dando una rentabilidad positiva. Un ejemplo muy claro, y una semana más tengo que hablar del fondo de la casa Deutsche Bank, el DWS Floating Rate Notes, un producto que en estos momentos lleva ya una rentabilidad muy por encima del 3%, lo cual sí compite perfectamente con letras del Tesoro, sí compite con depósitos bancarios. Por otro lado, la parte que no sea monetarios, creo que es un momento de seguir construyendo inversiones en deuda corporativa. Estamos viendo como fondos de inversión con plazos, con duración, es decir, con sensibilidad a tipos de interés de mercado, están en torno a 2-3 años. Y estamos viendo cómo estos fondos tienen ahora mismo una rentabilidad a vencimiento y anualizada en torno al 5%. Es decir, el incremento del spread de crédito en empresas de calidad, sin tener que meternos en líos de high yield, a hoy por hoy sí tiene una rentabilidad positiva. Que lo que es hoy 5, mañana a lo mejor es un 5,3, puede perfectamente ser. Pero comprar ahora mismo determinada deuda privada de empresas que no pensamos que de aquí a 2-3 años van a tener reestructuración de deuda, es decir, que no va a tener impagos de cupones y que no va a tener impagos o no amorticen esa deuda, creo que es una interesante oportunidad. Y hay fondos de inversión, tanto direccionales como de gestión flexible, que en estos momentos siguen aportando valor y creo que, insisto, es para tenerlos y para en estos momentos, mirando hacia futuro, poder construir. Luego, por supuesto, algo de fondos que estén de alguna manera descorrelacionados con la parte de deuda, con la parte de rentabilidad, es decir, fondos de gestión alternativa, fondos de retorno absoluto,
puede ser también muy interesantes en el actual contexto. Y luego la parte de renta variable, ahora mismo, en esa neutralidad me refiero en cuanto a peso de bolsa que le queremos nosotros dar para cada uno de los perfiles de riesgo. Estamos siendo o sobreponderando algo más la renta variable norteamericana frente a cualquier otra zona geográfica. Ligeramente hemos estado un poquito más expuestos hacia el growth frente a otros factores, otros sectores, otros estilos de gestión. Quizás sea momento pues, de reequilibrar estilos de gestión. Pero en el radar, y esto es muy importante, lo que tenemos que tener hoy por hoy es la parte de la deuda pública norteamericana de muy largo plazo. Hoy por hoy lo estamos viendo como el 10 años ha continuado subiendo. Tengámoslos el radar, sobre todo porque no creo que tarde mucho en ser un momento en el cual pues, se ponga muy a tiro la renta fija norteamericana pública, que en estos momentos no solo se debe a un efecto de expectativa de inflación, sino sobre todo es porque el inversor está exigiendo una rentabilidad real pues más alta, sobre todo por las tensiones inflacionistas que en estos momentos tenemos y sobre todo por ese déficit estructural público que tiene la administración norteamericana, que si me lo permitís decir, verdaderamente en algunos casos es un verdadero desastre. Vamos, tampoco Europa es que se salve mucho de ello, ¿no? Y luego en el radar, en la parte de renta variable, no para ahora, no para invertir ahora, pero llegará un momento en el cual haya tres ideas muy interesantes. Tecnología, que ahora está más castigada, sobre todo los tres últimos meses. Si rompiera determinados soportes, que ahora mismo el anterior analista lo ha estado comentando, pues podría ser interesante fijarse en un producto de renta variable tecnológico, insisto, no para incrementarlo a la posición, no para invertir ahora, pero sí para tenerlo muy en el radar, muy localizado ese vehículo. En segundo lugar, la renta variable china sigue siendo la gran decepción en el acumulado del año, pero yo creo que en cierta manera ha hecho suelo en cuanto a datos económicos y puede que nos dé alguna sorpresa, no sé si en este ejercicio, pero probablemente ya en el siguiente, con lo cual tener renta variable china también muy localizada y en tercer lugar, virando hacia Europa, la renta variable alemana. Insisto, son sitios que hoy por hoy, sobre todo China y Alemania, están cotizando a múltiplos en general atractivos. No es el momento de estar ahora mismo, pero sí para tenerlos en el radar. Y a nivel táctico, la tecnología, que en este momento está mucho más castigada, por supuesto, frente a otros sectores que desde los 3 últimos meses han tomado el relevo, como puede haber sido, por ejemplo, el sector de la energía. ¿Nombrecitos? José María, nombres concretos de fondos donde también el espectador diga aquí está la oportunidad, no solo en el concepto general que ya te hemos entendido, sino qué gestoras, qué productos, qué nombres. Bueno, los nombres de los radares, del radar, si me permitís, eso lo dejamos obviamente para nuestros asesorados, ¿de acuerdo? Pero donde sí que estamos en estos momentos muy cómodos invirtiendo, pues mirad, si estamos hablando de la renta variable a nivel mundial, a nosotros nos sigue gustando mucho la gestora Nartex, es gestora española, Sequality Growth, lo está haciendo fantásticamente bien. En este sentido, pues el fondo, el Incometric Nartex Equity Fund, es una idea muy, muy interesante a tener. O el propio fondo de la gestora internacional FunSmith, el FunSmith Equity Fund, es un interesante también producto para tener en cartera en estos momentos, sobre todo por las compañías que hay en cartera y quizás el cierto peso hacia consumo, en un momento de consumo básico, que es un sector que, bueno, pues que nos puede resistir o nos puede limitar las caídas, y yo creo que eso es importantísimo. La parte de deuda corporativa, un nombre propio ahora mismo, que nos sentimos también muy cómodos, es el fondo Evli Short Corporate Bond, que sería un producto muy interesante también a acompañar con el fondo de Deutsche Bank que hablaba al principio, ¿no? Y luego, mirando, bueno, pues más allá de los fondos globales más orientados hacia el growth, nos sentimos también muy cómodos con la filosofía Croxy, que gestiona Deutsche Bank también, y sobre todo la parte tanto a nivel mundial, el Croxy World, o a nivel sectorial, el Croxy Sector Plus. Sobre todo, otro día, tranquilamente, explicaré, sobre todo a lo mejor quizás en el espacio de paso corto, vista larga, estas metodologías que sigue Deutsche Bank, que también son muy parecidas a otras casas, como pues el caso de Fidelity o sus fondos FAST. Son nombres propios, son estrategias que en estos momentos están funcionando y que unas con otras, bien diversificadas, están aportando valor, al menos en las correcciones no se corrige de forma tan virulenta, e insisto mucho en el peso de los monetarios bien retribuidos
y ser constructivos en la parte de deuda corporativa. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Buen día, buen fin de semana, buen negocio, José María. Buen negocio y buen otoño para todos. Y buen otoño para todos. 9:36 de la mañana, vamos a una pequeña